Bueno, pues buenas tardes, compañeras, compañeros. El documento que vamos a analizar el día de hoy, pues es el de resolución de conflictos en los centros escolares, cómo mejorar la convivencia en su centro escolar. Este documento, pues sí tiene sus fundamentos en el artículo 3º y en la Ley General de Educación. Sin embargo, bueno, ya tiene rato, ¿no? Que se está buscando o que se habla de una cultura de paz y de una resolución pacífica de los conflictos. Y a lo que nos invita básicamente este documento es a ver los conflictos que existen y que se dan prácticamente donde hay relaciones humanas como una oportunidad para poder repensar y reconstruir las relaciones sociales. Ahora bien, ¿cuáles son sus sustentos o en dónde podemos encontrarlos? Se habla siempre, ¿no?, de una educación para la paz. Y en el artículo 0, en la Ley General de Educación, pues nos dice, ¿no?, para poder lograr una sociedad más democrática, más solidaria, inclusiva, pacífica, pues entonces es necesario fomentar esta cultura denominada como cultura de la paz. Ahora, en el artículo 3º específicamente nos dice, la educación fomentará una cultura de paz, la educación debe contribuir a una mejor convivencia humana, y en el caso de la Ley General de Educación, pues sí nos dice, ¿no? En los fundamentos de la nueva escuela mexicana incluso se habla de la construcción de relaciones centradas en el diálogo y sobre todo, pues, libres, ¿no?, de conflictos o de una resolución de conflictos que nos lleven a la violencia, que no es sencillo, no lo es, porque pues depende de muchas situaciones el cómo reaccionemos ante un conflicto. Pero bueno, para poder hablar de esto, pues primero tenemos que definir o entender, al menos para este documento, ¿a qué se refiere cuando hablamos de un conflicto? Pues bueno, nos dice que son situaciones en las que ya sea dos o más personas entran como en una contradicción o en una oposición, ¿no? Hay cierto desacuerdo, tal vez algo pasó, o cuando no coincidimos en una, tal vez en una idea o en la forma en la que vemos el mundo, pues pueden surgir conflictos. Aquí lo interesante es, bueno, siempre van a existir los conflictos, pero ¿cómo los vamos a resolver? Si yo los resuelvo o los resolvemos de una manera violenta o los fingimos que no existen, lo que va a suceder es que la relación entre esas dos o más personas pues se va a ir dañando cada vez más, ¿no? Digamos que es como una bola de nieve. Se presenta este conflicto que tal vez si lo resolvemos en el momento, no llega a crecer tanto, ¿no? Que ya después se van involucrando más personas y va creciendo y ya es más difícil de manejar dicho conflicto, ¿no? Insisto, lo importante no es evitar los conflictos porque eso es imposible, sino que aquí lo importante es cómo los resolvemos para que estas relaciones no se vean dañadas, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos si hay un conflicto? Pues generalmente, y ustedes seguro han vivido algún conflicto o están viviendo algún conflicto en sus escuelas, que hay intereses o necesidades, ideas que se van contraponiendo, ¿no? A lo mejor por algo que desde una primer vista parece muy tonto, ¿no? Como decidir el color del que se va a pintar la escuela, ¿no? No, pues que va a empezar un grupo a decir que blanca y otro que blanca. Y entonces, no, a mí me interesa que esté así o a mí me conviene que esté de este modo y cada quien empieza a luchar por sus intereses personales y entonces empieza a haber estos conflictos, ¿no? También hay cierta, ya hubo una diferencia, entonces hay, así hasta se siente el ambiente tenso, ¿no? Porque
pues ya no sabes cómo lo va a percibir, cómo va a percibir ciertas cosas la contraparte, o tú puedes sentirte atacada, aunque no sea así, porque de alguna manera ya hay una predisposición hacia, ¿no? Hay cierta incomodidad por el comportamiento, la actitud y generalmente no, pues va a ser de la otra parte y viceversa, que decimos, ay, ya vino, o no me gusta cómo me habló, no me gusta su tono de voz, no me gusta esto, y vas echándole como que más y más y más cosas. Hay una molestia respecto al trato que se está recibiendo. Esto generalmente se da cuando existen esas relaciones de poder, ¿no? De ya sea que desde la dirección no me gusta cómo están tratándome, o yo como docente estoy tratando mal a niñas y niños, o los niños así lo perciben, y entonces empiezan a crecer estos conflictos, ¿no? Cuando se presenta algo, alguna situación que de alguna manera nos provoca emociones muy fuertes que de repente ya no podemos manejar o no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Estamos molestos o estamos tristes, o me hicieron un comentario que me hizo sentir mal en ese momento, pero sigo yo dándole vueltas. Una memoria, no la agarraste tú. Ya había encontrado en memoria las fotos. Un momento. Entonces, por favor. Me da, o nos provoca esto y va creciendo, insisto. Ahora, lo principal es reconocer que hay un conflicto, que existe, que algo está pasando, porque a veces queremos esconder y fingir que no está pasando nada, que todos nos llevamos muy bonito, aunque sabemos que hay una situación que está dañando las relaciones del personal o dentro del aula, ¿no? Hay diversos estilos al momento de afrontar conflictos y ahora sí que el éxito o no de la resolución de conflictos tiene que ver mucho con estos estilos, pero es importante, ¿no? Antes de todo esto, insisto, reconocer que hay un conflicto. Ya nos dimos cuenta que hay un conflicto y hay personas que tal vez empiezan, no sé, a evadir, a decir no pasa nada, a guardar silencio, o bien empiezan a tener actitudes o así más agresivas, a hacer comentarios pues sarcásticos, de burla, o incluso, ¿no? Cuando se da dentro del aula esta ley del hielo, ¿no? O empiezan a correr rumores de la persona. Entonces, todo depende y es muy importante estar identificando qué es lo que está sucediendo, estar observando cuáles actitudes, si cambian las actitudes de un día a otro, ¿no? Que a veces como docentes enfrentamos o les decimos a niñas y niños, ya hagan las paces y amigos como siempre, ¿no? Pero no se atiende de manera adecuada y sigue así como que esa espinita de que no se resolvió y seguimos haciendo o teniendo ese tipo de actitudes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos estilos al afrontar los conflictos? Pues está el de competición, que aquí es alguien gana y el otro, yo gano y el otro pierde, no me importa, o sea, yo tengo la razón y busco imponer esa razón al resto de las personas y no me importa conservar o salvar la relación, ¿no? Aquí lo importante es ganar. Entonces, cuando tenemos este estilo, al momento de afrontar conflictos, es importante trabajar la empatía, ¿no? El entender que, pues bueno, y saber escuchar sobre todo para no estar imponiendo tus ideas, ¿no? Pero, pues, recordemos, siempre hay dos partes en un conflicto y entonces, si está el que impone, pues tiene que haber alguien que sea sumiso o que acepte esa imposición de ideas y ya de alguna manera no le interese ganar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Está el otro estilo que es el de acomodación, que este es, bueno, alguien, yo pierdo o alguien pierde y el otro gana. Y aquí es como cuando permitimos que vulneren nuestros derechos, que se impongan sobre nosotros, ¿no? Como que, como cuando decimos, no, pues no me quiero meter en broncas, pues ya ni modo,
pues no pasa nada si lo hago, aunque no estés de acuerdo, aunque se estén vulnerando en ocasiones tus derechos, como que para no tener ese conflicto, pues, ¿qué tiene? O sea, prefiero perder y que la otra persona o el otro grupo gane, que no se trata así como una competencia, pero finalmente es eso, ¿no? Yo pierdo y muchas veces en ese estilo de resolución de conflictos hay que trabajar mucho la autoestima y el poder hacer valer tus derechos, porque generalmente cuando se dan esos estilos, este estilo sobre todo, quiere decir que alguien va a salir vulnerado. Y entonces, para que eso se dé, pues tienes que aceptarlo, ¿no? De alguna manera, aceptar, a veces es por desconocimiento y otras por miedo, ¿no? Entonces, dejas que pase y dejas que la otra persona o el otro grupo gane. Está el estilo de evasión, que pues, yo pierdo, tú pierdes, todos perdemos porque no nos ponemos de acuerdo, no dialogamos, no resolvemos el conflicto, pensamos que se va a resolver solo y eso nunca sucede, al contrario, se va haciendo más y más y más grande. Puede empezar por una cosita chiquita como, es que hiciste un comentario y pensé que te referías a mí, y resulta que no, pero pues va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y esto es, no todos pierden, ¿por qué? Porque no se resuelve, no se atiende, no se discute el conflicto. Y está el estilo, pues, más recomendado, pero que es el más difícil de lograr, que es el de cooperación y negociación razonada. Aquí, pues, es un ganar-ganar, todo el mundo gana, ¿no? ¿Qué debemos de tener o qué es necesario para lograr esto? Pues, primero que nada, ceder, ¿no? Conocer, estar dispuestos a dialogar, pero también, sí, ceder y ver, encontrar esos puntos en los que estamos de acuerdo en las dos partes para poder avanzar y entender, ¿no? No poner intereses por encima de un grupo, por encima de los intereses del otro, porque entonces caeríamos en otro tipo de estilo al momento de afrontar los conflictos. Es el más difícil, pero pues se supone, ¿no?, que con las sugerencias que vienen aquí vamos avanzando hacia lograr ese estilo de cooperación y negociación razonada. Ahora, el conflicto en la escuela, pues, insisto, es inevitable, siempre surgen conflictos desde la hora de entrada, en el aula, hasta cuando van al baño, cuando van a tomar agua. Siempre hay conflictos y no únicamente entre niñas y niños, insisto, sino que también entre el personal docente y también a veces trasciende, ¿no?, a conflictos con responsables de familia. Ahora, es importante que considerando el conflicto o según el conflicto que se presente, pues se puede utilizar como una situación de aprendizaje, ¿no? Miren, pasó eso, ustedes cómo lo hubieran resuelto, que aquí entra mucho el estudio de casos, ¿no? No sé si recuerden, por ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia, la mayoría eran casos, ¿no? Se presentaba un caso, a ver, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Estás de acuerdo con la manera en la que resolvió el conflicto? Pero pues si ya se está viviendo ahí, hay que aprovechar esas situaciones. ¿Qué hacemos ante un conflicto? Pues primero que nada, hay que reconocer que existe ese conflicto. Insisto, no hay que meterlo así, esconderlo, porque ahí va a estar, aunque cerremos los ojos, ahí va a seguir. Entonces, es importante reconocer, hay un conflicto, aquí está pasando algo. Luego, es importante observar y analizar para poder reconocer cuáles son nuestros intereses y qué sentimientos está generando ese conflicto. A ver qué es lo que está pasando, qué es lo que siente la parte 1 y la parte 2 para poder tratar, ¿no?, de llevar al diálogo. Dialogando, escuchamos una parte, escuchamos la otra parte, siempre en este sentido de respeto, ¿no? O sea, para que exista el diálogo tiene que haber escucha y tiene que haber respeto. Después de que ya escuchamos todo el sentir de cada parte, pues hay que proponer
alternativas, pero alternativas que sí sean posibles, alternativas reales. No vamos a ir a algo, pues para resolver el conflicto hacemos esto y es algo imposible de hacer, pues no tendría sentido. Evaluar esas alternativas, ¿no? Y tomar acuerdos, pero esos acuerdos pues tienen que estar ambas partes, deben de aceptar dichos acuerdos, decir, ok, sí, me parece, están mis intereses ahí respetados, sin caer en los otros tipos de estilo de resolución de conflicto, ¿no? Entre que alguien gane y alguien pierda, no. La idea es ganar, ganar, establecer compromisos, igual los compromisos deben de ser viables, no vamos a poner compromisos así fuera de lugar, y tratar de dar seguimiento, es muy importante darle seguimiento a esos compromisos, a esos acuerdos, porque a veces, ok, sí me comprometo a que ya no voy a, no sé, y resulta que nada más una semana verifico, pasa la semana y ya nos olvidamos de esos compromisos, de esos acuerdos, y dentro de un mes se vuelve a presentar el conflicto que se supone que ya habíamos pues trabajado, ¿no? Entonces, es importante siempre, y esto es para cualquier actividad que nosotros realicemos o propongamos, hay que dar un seguimiento y pues obviamente una evaluación. Dentro del documento nos comentan o nos sugieren el desarrollo de ciertas estrategias que van a llevar a esas dos situaciones. La primera, que es la regulación emocional, que es muy importante en el momento de resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque si yo estoy alterada, si yo no regulo mis emociones al momento de estar tratando de mediar o de atender ese conflicto, pues a lo mejor si estoy muy enojada, ni siquiera voy a escuchar lo que está diciendo la otra persona, estoy molesta y mi respuesta en ese momento pues va a responder más que nada al enojo que estoy sintiendo, o si estoy muy triste, pues también, o sea, esas emociones que luego nos controlan y nos nublan, ¿no? Hasta las decisiones que tomamos. Ahora, no se trata de ocultar las emociones, no se trata de aprender a utilizar máscaras de que aunque me esté muriendo del coraje, no voy a decir nada, no se trata de eso. O sea, es importante expresar mis emociones, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues me siento molesta o en este momento estoy muy molesta, por lo tanto, ¿qué te parece si hablamos una vez que me calme? O estoy muy triste, pero no se trata de guardar, de ir encapsulando todas las emociones, porque sabemos que cuando hacemos eso, llega un momento en el que explotamos y ya no hay manera de controlarnos. Insisto, no se trata de ocultarlas, sino de aprender a expresarlas sin lastimar a otras y otros. Ahora, para la regulación emocional, para poder lograr eso, que no es sencillo y no es únicamente, la regulación emocional no es únicamente para niñas y niños, sino que también como adultos es importante que alcancemos eso, ¿no? Que logremos regular nuestras emociones para que a partir del modelaje, ¿no? De que nos ven a nosotros cómo reaccionamos, pues puedan niñas y niños reaccionar de la misma manera, ¿no? Nos sugieren ciertas técnicas, que es, por ejemplo, el tiempo fuera. Es muy sencillo, ¿no? Tiempo fuera, ok, estás molesto, a lo mejor allá afuera, contrólate, ¿no? Respira o algo ya cuando estés más tranquilo, entonces tranquila, regresas, ¿no? La distracción conductual, que es, ok, ahorita está enfocado en ese conflicto, en ese problema, está enfocada en la emoción, pues vamos a distraerlo tal vez pues con algún movimiento, incluso hay técnicas de dibujo, ¿no? Que, ok, estás enojado, haz circulitos para que te vayas relajando, ¿no? La reestructuración cognitiva, que tiene que ver con cambiar el pensamiento. Vamos a suponer que un día alguien, no sé, no me saludó, no me dijo buenos días, y entonces yo estoy empezando a hacerme, creo que surge mucho de la ansiedad que a veces tenemos, y nos empezamos a hacer ideas en la cabeza, ¿no? Entonces, ay, no me saludó, de seguro no me quiso saludar porque ayer yo le pegué sin querer con la silla o cosas así. Entonces empezamos a crear escenarios que no existen. Entonces hay que tratar de modificar eso que estamos pensando, a decir, bueno, no, pero a lo mejor no me saludó porque iba apurado,
pues, pero no es para tanto, ¿no? Es que pues, realmente me afectó, cómo me hizo sentir y listo, ¿no? Pero no traer ese pensamiento ahí todo el tiempo, aceptar la responsabilidad ante un conflicto, porque a veces decimos, no es que fue la otra persona la que tiene la culpa, sino que, a ver, ¿qué hice yo para que esto sucediera, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad en este conflicto? Y por último, nos sugieren los círculos de confianza, que más que nada, pues es el poder expresar, que aquí pues tiene que ver mucho la manera en la que como docentes gestionamos el ambiente dentro del aula, porque a lo mejor yo me siento mal en ese momento, pero no tengo la confianza ni con la docente o el docente, ni con mis compañeros, porque probablemente se van a burlar. Entonces, es importante trabajar eso, ¿no? Como que la empatía, el reconocimiento de las emociones de otras y otros para evitar esas burlas que de pronto se dan. Luego están el desarrollo o la necesidad de desarrollar ciertas habilidades socioemocionales, que tampoco es algo sencillo por la crianza y demás, pero sí nos invita, ¿no? Es necesario trabajar, por ejemplo, la solidaridad, que esto es, pues, lo maneja como esta responsabilidad que todas y todos tenemos para el logro de objetivos comunes. Y aquí, ¿cómo le podemos hacer para desarrollar esa solidaridad? Como sugiere, ¿no? Ok, vamos a trabajar con un mismo material. Compartan la plastilina, que todas y todos participen. Llevarlos a empatizar con lo que está viviendo la otra persona, con lo que está sintiendo, que realmente eso, cuando decimos hay que ponerse en los zapatos del otro, es básicamente es imposible porque solamente la persona sabe lo que está sintiendo, pero sí es importante la empatía para poder reconocer y que eso que está sintiendo la otra persona, pues es real y es válido. Yo no lo veo así, yo no lo siento así, pero no quiere decir que la otra persona esté mal, ¿no? Porque yo también veo o siento las cosas de manera distinta, ¿no? ¿Qué es necesario para la solidaridad y para la resolución de conflictos? Pues el diálogo. El diálogo siempre tiene que estar presente, pero para poder dialogar, pues es necesaria la escucha activa, que pues esto ya, ya lo hemos hablado y ustedes deben de saber más que yo en ese sentido, ¿no? Que es importante el mantener el contacto visual, estar escuchando, realmente escuchándose, enfocados en lo que estamos, no con el celular o pensando que le voy a contestar a la otra persona porque ya me está atacando y ya estoy pensando en defenderme, ¿no? A ver, primero escucha, o sea, una escucha atenta, con toda la disposición de realmente querer escuchar. Porque ustedes, no sé si les ha pasado, ¿no? Que llegan dos niños, niñas, o sí, el grupito, y se están peleando, y lo que, es que no, y todos hablan al mismo tiempo, y a ver, espérate, y entonces es muy importante esta escucha activa, que ahí nos da algunos tips, ¿no? Al momento de estar escuchando la otra persona, decir, a ver, a veces hay cuestiones que no nos quedan claras y se pueden prestar a malinterpretaciones y de ahí también surge otro conflicto. Entonces es importante clarificar la información que en ese momento me están diciendo, ¿no? Así como preguntar, ok, entonces te refieres a esto, ¿verdad? Cuando me dices esto, quieres decir esto, que tiene que ver con la otra sugerencia, que es la de parafrasear información, ¿no? Ponerlo en tus palabras y asegurarse de que eso es lo que está tratando de comunicar la otra persona, reflejar la información que se refiere a, entonces, lo que tú estás sintiendo es esto, y ya si la otra persona dice, no, sí, es que así me siento, ok, pues vamos por buen camino, ¿no? Ya estamos entendiéndonos lo que está diciendo la otra persona, estamos en el mismo, así como que piso, tenemos ese piso común, ¿no? Y resumir la información. Ya después de que desahoga la otra persona, pues entonces, okay, entonces todo esto concluimos tal cosa, ¿no? Para evitar sobre todo esa malinterpretación, que luego, insisto, se ve reflejado en otros conflictos. Y por último, pues sí, la
la empatía, no burlarnos, no decir, ay, invalidar lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Hay que ser empáticos y hay que decir, okay, pues en este momento se siente así, vamos a tratar de resolver esa situación que te tiene de esa forma, ¿no? Ahora, es importante que ante un conflicto, pues se actúe de inmediato y evitar, insisto, que crezca así como la bola de nieve y cada vez más grande y cada vez se va involucrando más gente y finalmente ya cuando descubres cuál era el conflicto o el origen del conflicto, que se pudo haber evitado, ¿no? Entonces es importante actuar de inmediato. Y para la resolución de conflictos nos quieren dos técnicas, que es la de negociación y la de mediación. En la negociación, pues todavía hay cierta disposición, digamos, no ha crecido tanto el problema, si es posible o hay disposición de las dos partes, entramos a negociar. Y aquí la intención más que nada es transformar esos intereses que de pronto, a ver, me contraponen por intereses pues mutuos, ¿no? Que no esté por encima del interés de una persona, por encima de los intereses de las otras. Aquí es muy importante para que exista la negociación que tener una comunicación clara, ¿sí? Y de ahí las técnicas anteriores. Lo que se esté diciendo se entienda por ambas partes. Que no exista una asimetría de poder, o sea, que no existe así de, ay, pues como yo soy más grande, yo te voy a ganar, ¿no? Como yo soy la directora, yo tengo la razón. Como yo soy la maestra, yo mando. No, o sea, aquí vamos a sentarnos así en igualdad de condiciones, presentar diversas alternativas de solución que deben de surgir de las mismas partes que están en este proceso de negociación y pues encaminar a la construcción de acuerdos que sean, pues ahora sí que duraderos, que no sea nada más, sí, pues en ese momento ya para que no digan, ya nos llevamos bien y adiós, ¿no? Deben de permanecer esos acuerdos. Deben de ser sostenibles y obviamente viables, ¿no? Para esto hay ciertos pasos. El primer paso es dialogar, o sea, tener esta disposición al diálogo, esta apertura. Ya sabemos, para dialogar pues es necesario escuchar y obviamente respetar, identificar cuál es el problema, que a veces decimos muchas cosas y resulta que el problema es algo muy sencillo, pero no nos hemos dado cuenta de cuál es el problema, identificar ese problema, luego buscar soluciones y por último establecer acuerdos. Cuando ya esta negociación o que de esta negociación no se logra nada, que seguimos, que el conflicto sigue, entonces es necesario ya pasar a una mediación. ¿Por qué? ¿Cuándo se da esta mediación? Cuando estas dos partes de plano ya ni se quieren hablar, ¿no? Ya no quieren, ya no hay disposición, ya no lograron ponerse de acuerdo, entonces necesitan de una persona que actúe como mediador, que generalmente es el papel que le toca a maestras y maestros. No quiere decir que niñas y niños no puedan mediar, sí lo pueden hacer, pero los casos que se dan en las escuelas, normalmente quien hace este papel es un docente o una docente y en ocasiones el director o la directora, ¿no? Entonces, este mediador o mediadora debe de ser neutral, debe de ser imparcial para no inclinarse hacia un lado o hacia otro. Y para que se dé esta mediación, debe de haber, primero que nada, voluntad nadie debe estar obligado a ese proceso de mediación. Debe de haber participación de ambas partes, o sea, cada quien va a decir qué es lo que está sucediendo y todo lo que se diga en ese espacio de mediación se queda ahí, ¿no? No se divulga en la escuela ni entonces se queda y debe ser un proceso pues confidencial porque generalmente en esos procesos de mediación pues sí se
se hablan cosas muy personales, porque recordemos que se trata de expresar cómo me hace sentir, es hablar de emociones y sentimientos, entonces son cuestiones muy personales que no tendrían por qué divulgarse, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos en esta mediación? Nos marca 3. El primero, que es el inicio. Y aquí es, ok, ¿para qué vamos a mediar? ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Qué queremos lograr con esta mediación? Y empezamos también a investigar un poco, ¿no? ¿Cuál es la situación para poder pensar en un espacio, qué tipo de espacio, en qué tiempos, ¿no? Se va a dar esta mediación. Luego está la descripción del conflicto, que es ahí, bueno, empezamos a escuchar y luego a ir tomando nota, ¿no? Toda la información, dónde está el conflicto, qué está sucediendo, ¿no? Qué sentimientos están presentando. Y ya por último, ¿no? Después de que se desahoga todo esto, pues hay que, ahora sí, obtener o plantear los acuerdos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer ambas partes? Que si bien cuando llegamos ya a un proceso de mediación, muchas veces la relación interpersonal pues ya está dañada, sin embargo, pues es posible ahora sí que llegar a ese acuerdo para caminar, ¿no? En el logro o el alcance de metas en común, sí, para que no interfiera con esos objetivos. Pero, pues normalmente ya cuando llegamos a esto, es que ya la relación pues ya está dañada. Y pues bueno, esos son así, muy resumido el documento. Si bien hay un poquito en el examen, sobre todo en si es mediación o si es negociación.